Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble ingeniería que mantiene vivo al cuerpo humano, en los entornos más letales y hostiles que existen. Hablamos de lugares que van desde las profundidades más aplastantes del océano hasta el vacío absoluto del espacio. Y claro, mantener nuestra biología funcionando ahí fuera exige soluciones tecnológicas que, sinceramente, parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Para que os hagáis una idea de lo extremo que es esto, imaginad algo tan sencillo como dormir. Dormir en el espacio suena relajante, ¿verdad? Pues resulta que en microgravedad podría ser letal. A ver, en la Tierra, el aire caliente que exhalamos sube gracias a la convección natural. Todo fluye, pero sin gravedad, el aire se queda estancado. Así que un astronauta que intente dormir sin un ventilador encendido irá creando poco a poco una burbuja mortal de su propio aire viciado alrededor de la cabeza. Literalmente, te asfixias con tu propio aliento. Y este detalle de la burbuja de dióxido de carbono ilustra de manera brillante el verdadero desafío de todo esto. Cuando dejamos la Tierra no podemos dar absolutamente nada por sentado. Los ingenieros tienen que recrear artificialmente y a la fuerza cada necesidad biológica, hasta el simple movimiento de la brisa. Sección 1. Supervivencia en entornos extremos. Para conquistar estos lugares, los ingenieros tiran de dos grandes filosofías. Por un lado, tenemos los sistemas de bucle abierto pensados para viajes cortos. Esto es básicamente llevarte los consumibles, usarlos y desechar las toxinas, como irte de acampada. Pero luego están los sistemas de bucle cerrado, como los de la Estación Espacial Internacional, y esto ya es otra liga. Requieren muchísima infraestructura, pero logran reciclar hasta el 98% de los fluidos. Sí, eso incluye el sudor y la orina de la tripulación, convertidos de nuevo en agua potable. Suena un poco fuerte, lo sé, pero es supervivencia pura a través del reciclaje más extremo. Sección 2. La física de los trajes. Vale, entonces, ¿cómo aplicamos todo este tinglado tecnológico a una sola persona? Por ejemplo, en una de esas famosas caminatas espaciales. Uno podría pensar, pues, inflas el traje con aire normal y listo, ¿no? Error. Si usáramos nuestra presión atmosférica normal ahí fuera, en el vacío del espacio, el traje se volvería tan, pero tan rígido que sería como estar atrapado dentro de un balón de baloncesto inflado al máximo. Solo intentar doblar un dedo te provocaría un agotamiento muscular extremo en cuestión de minutos. ¿La solución? Pues hay que bajar drásticamente la presión del traje a unos 30 kilopascales, que viene a ser como un tercio de la presión terrestre. El problema es que, claro, a esa presión el aire normal no te daría suficiente oxígeno y sufrirías hipoxia, así que tienes que llenar el traje con oxígeno puro, al 100%. Pero, como suele pasar, arreglas una cosa y complicas otra. Trabajar con oxígeno puro crea unos peligros absolutamente terroríficos. Hablamos de un riesgo brutal de incendios, algo que trágicamente costó vidas en la misión Apolo 1. Significa que cada cable, cada circuito debe estar perfectamente aislado. Y además, cambiar de la presión de la nave a la del traje exige que los astronautas pasen horas respirando oxígeno y haciendo ejercicio suave para purgar el nitrógeno de la sangre. Exactamente igual que los buzos comerciales para evitar la famosísima y peligrosa enfermedad por descompresión. Sección 3. Gravedad contra la microgravedad. Fijaos en esto porque es muy curioso. Cuando diseñamos hábitats inmensos, resulta que la gravedad de la Tierra es como un código de trucos para los ingenieros. En un submarino militar, el agua condensada simplemente cae al fondo y el aire caliente sube, facilísimo. Pero en la microgravedad de la Estación Espacial Internacional, el agua se queda pegada a las tuberías por tensión superficial, así que necesitan unas centrifugadoras enormes girando a toda velocidad solo para separar los líquidos del aire. Y en cuanto a cocinar, olvidaos, freír alimentos está terminantemente prohibido. A nadie le apetece tener burbujas de aceite hirviendo flotando para siempre por la cabina y atascando los filtros. Y si hablamos de reciclar, hay un proceso que es pura magia, la reacción de Sabatier. Coge el dióxido de carbono que exhalan los astronautas, lo mezcla con hidrógeno sobrante y ¡pum!, te da agua respirable y metano. Hasta ahí, genial. Pero hay un problema enorme. El metano se expulsa directamente por la borda. Y al hacer eso, están tirando a la basura átomos de hidrógeno que son increíblemente valiosos ahí arriba. Mientras estemos cerca de la Tierra y mandemos cargueros con agua de repuesto, no pasa nada. Pero si queremos viajar a Marte, desperdiciar ese hidrógeno es inviable. Así que el futuro pasa por la pirólisis de metano, que consigue extraer ese hidrógeno para volver a usarlo, cerrando el bucle del todo. El inconveniente, que el proceso deja como residuo polvo de grafito sólido. Y de verdad, imaginad tener que limpiar polvo de carbón súper fino, flotando por toda una nave en ingravidez, menudo tostón logístico. Sección 4. El enemigo invisible, el CO2. Ahora quiero que prestéis atención a esto, porque la verdadera batalla de la supervivencia se libra en silencio contra el dióxido de carbono. Y ocurre lo que llamamos el efecto de la rana hervida. Incluso si los niveles suben solo un poquito, la tripulación se acostumbra biológicamente.
Los riñones compensan la acidez, pero los vasos sanguíneos del cerebro siguen dilatados. La gente normaliza tener siempre un dolor de cabeza leve, un cierto letargo, pero lo realmente peligroso es que ese ambiente degrada de forma invisible su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones críticas. Y ni siquiera se dan cuenta. Y esto nos lleva a un número que da mucho que pensar: 40. Ese declive mental es crítico porque en una misión a Marte, las comunicaciones tienen un retraso total de unos 40 minutos, 20 para preguntar algo y 20 para escuchar la respuesta. Esto significa que si el oxígeno falla lentamente, la tripulación estará demasiado confusa para arreglarlo y la Tierra estará demasiado lejos para avisarles a tiempo. Por eso, para sobrevivir a ese aislamiento radical, las futuras misiones van a necesitar sí o sí una inteligencia artificial avanzada, un tutor biológico que monitorice y purgue el CO2 de forma totalmente autónoma, antes de que los humanos lleguen siquiera a notar que están perdiendo facultades. Y así llegamos a la sección 5, diseñando colonias del futuro. Todo lo que hemos visto nos plantea un desafío gigantesco de cara a establecer colonias civiles reales. Fijaos, toda la tecnología actual está pensada para lo que llamamos un astronauta estandarizado, adultos sanísimos, en su pico físico y con un metabolismo predecible. Pero si intentas meter una población normal, con sus niños, sus personas mayores o gente con enfermedades crónicas a depender del soporte vital actual, el sistema colapsaría. Sus ritmos de respiración y necesidades son completamente distintos. Así que para proteger a personas más vulnerables, tocará reinventar las colonias por completo. Necesitaremos ventilación microzonificada, es decir, una IA que controle la atmósfera cama por cama. Se acabó lo de usar solo filtros estériles. Habrá que usar sistemas biointegrados, con plantas y bacterias reales, para que los niños puedan desarrollar un sistema inmune sano. Y fundamental, hipercapnia cero. No se podrá tolerar ni una pizca de CO2 elevado, porque eso frenaría en seco el desarrollo cerebral y de los huesos en un niño en crecimiento. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle unas cuantas vueltas. Construir una máquina súper robusta para que un piloto de élite aguante bajo el agua o en órbita es, sin duda, una proeza tremenda. Pero reinventar desde cero todo lo que sabemos de biología e ingeniería solo para que un niño de 5 años no solo sobreviva, sino que pueda crecer feliz en la superficie de Marte, ese será definitivamente el próximo gran salto de la humanidad. ¿Creéis que estaremos listos para darlo?